Bienvenidos al capítulo número 6 de los videos de aprendizaje de Autodesk 3D Max 2010. Bien, en este apartado vamos a ver lo que son las líneas, en este caso son las shapes. Estuvimos trabajando con el apartado de objetos en el panel crear. Ahora vamos a ver de este mismo panel crear el apartado de shapes, en este caso son líneas. Está exactamente al lado del icono geometría, le damos un clic en shapes y vemos lo que son los apartados de las líneas. En un video anterior ya habíamos visualizado lo que eran las líneas, pero ahorita nos vamos a enfocar más a la creación de objetos a través de líneas. Bien, tenemos diferentes tipos de líneas, ya sea línea normal, doy un clic, ahora muevo mi mouse, no tiene que ser sostenido, muevo el mouse hacia donde yo quiera y doy clic para poner un nodo nuevo. Le doy otra vez clic y si quiero terminar doy clic derecho para terminar el elemento. También habíamos visto que había diferentes tipos de creación para lo que son las líneas, ya sea inicial, si yo quiero una línea con esquina, una línea con smooth, con suavizado, otra vez clic y doy un clic aquí y giro, y aquí es este tipo de líneas, es un tipo de línea con smooth. Es exactamente la misma, hice lo mismo que en la línea anterior, la diferencia es que una es smooth y una es corner, una es con esquinas angulosas y la otra es con suavizado, líneas curvas. Bien, también tenemos el tipo de arrastrar, drag types, en este caso puedo utilizarlo ya sea con corner o smooth, pero el drag type va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si yo doy clic y luego selecciono clic y doy clic sostenido, entonces al dar clic sostenido yo tengo la opción de poner la opción de Bezier, ¿sí? Que en este caso si yo selecciono las modificaciones de líneas van a aparecer unos tiradores a esta línea. Bueno, tenemos la opción también de smooth, que sería este tipo de modificación muy parecido al Bezier, y tengo lo que sería el corner, también clic sostenido y arrastro y me genera la esquina, que serían este tipo de línea. Bien, las líneas no son objetos, las líneas son dibujos. Si yo selecciono el parámetro de Modify, voy a ver cómo no tiene parámetros de ancho, alto o segmentos. Las líneas tienen un apartado muy interesante que es una modificación a la cual le vamos a llamar Edit Spline. Las Edit Spline son líneas que son modificables a partir de puntos y de Beziers o de vértices, los cuales vamos a poder manipular dependiendo del tipo de selección que tengamos. Por ejemplo, si nos vamos a modificar, vemos la ventana del menú lateral, vemos cómo aparece lo que sería en la parte de arriba el Modifier List, y viene la opción que dice línea y viene un icono negro al lado de esta línea. Si yo le doy un clic a este icono negro, voy a poder visualizar tres opciones que salen a través de la línea, que sería vértice, segmento y spline. Estas opciones que aparecen aquí son tipos de selección. Las puedo visualizar también en su persiana, que viene selección, vértice, segmento y spline. Son exactamente estas mismas que están aquí arriba. Si yo selecciono por vértice y tengo seleccionado una línea, es como si yo presionara este icono que está aquí, o a su vez si presiono este icono que es segmento, se baja en el menú y aparece como si yo hubiera seleccionado por segmentos. Bueno, ¿para qué son estos tipos de selecciones? Bueno, cuando yo presiono selección por vértices, aparecen unos nodos, en este caso vértices, en donde se juntan las líneas o al inicio o al final de una línea. Si yo selecciono uno, se vuelve en color rojo, más no puedo seleccionar nada, por ejemplo, modificarlo en su posición, porque no tengo la herramienta mover y seleccionar, aunque aquí aparezca en rojo y aparezcan los ejes. Para eso necesitamos la herramienta mover y seleccionar, o dependerá de lo que queramos hacer, la herramienta seleccionar o rotar o la herramienta de escala. Voy a utilizar ahorita la herramienta mover y seleccionar y voy a mover este nodo hacia este punto o hacia este punto. Realmente no pasa nada, lo único que pasa es que estoy moviendo los vértices del objeto. Cabe mencionar también que cada vez que hago un tipo de selección de esta manera, estoy utilizando lo que se llama una subselección o una selección de subobjeto.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este objeto lo acabo de modificar o lo estoy modificando, pero si yo, por ejemplo, tuviera una escena animada o una escena completa, no va a afectar a la escena, solamente va a afectar a este objeto y en su parte interna. Porque si un objeto estuviera, no sé, por así decirlo, animado de un punto a otro punto, y yo lo modifico aquí, no va a pasar nada, simple y sencillamente el objeto va a ser de forma diferente. Entonces, por eso existen este tipo de selección. También está el tipo de selección por segmento. Yo puedo seleccionar un segmento y también mover ese segmento completo, o puedo seleccionar la línea completa y moverla. Por ejemplo, en el caso de esta línea, vemos que todos los objetos tienen sus ejes Y, Z y X. Este objeto que yo creé, su punto de referencia es este, y ese siempre va a ser y nunca va a cambiar, a no ser que yo lo disponga. Pero por ejemplo, si yo tomo el tipo de selección de spline, y aquí está la prueba de lo que estoy diciendo, si yo muevo este objeto hacia este punto, el eje de ese objeto va a pertenecer siempre al eje principal, al que habíamos marcado hace rato. Por ejemplo, si yo lo deselecciono, voy a ver que más o menos por aquí así sigue estando el eje. Entonces le doy clic para terminar de seleccionar el tipo de spline, y veo que efectivamente aquí se encuentra el eje, como si el objeto estuviera aquí. Entonces es importante saber qué estamos haciendo cuando seleccionamos los elementos por ejes, ¿sí?, en el tipo de subselección, porque puede dar la casualidad de que modifiquemos completamente una escena y no tengamos los rendimientos o la idea o el trabajo que nosotros realmente queríamos hacer de primera instancia. Bueno, bien, ese es un tipo. Después decíamos que estaba el Smooth. También el Smooth tiene la opción de los tipos de selección, y yo selecciono uno de estos nodos y veo cómo se mueve en Smooth. Sigue respetando la curvatura, porque así fue creado este objeto. Por más que yo lo mueva, siempre va a respetar una curvatura que ya se le asignó por default. Y también tiene la opción de seleccionar por segmentos, y también tiene la opción de seleccionar por línea spline completamente el objeto. Bien, también tenemos la otra opción que era por Bezier. Entonces aquí yo vuelvo a seleccionar vértices y selecciono este nodo, pero ahora le aparecen unos tiradores a las orillas de color verde, los cuales yo puedo seleccionar y modificar, pero son constantes. Entonces, a este tipo de modificador, tipo de Bezier, le vamos a llamar Bezier normal. Pero también tengo otro tipo de modificación que sería en Bezier. Por ejemplo, si selecciono este mismo nodo rojo, pongo mi cursor encima de él y presiono clic derecho, puedo visualizar cómo aparece un menú llamado Quad. Este es un menú Quad. Entonces, en este menú Quad, en su primera, segunda, tercera, cuarta opción, aparecen las opciones de Bezier. Por ejemplo, aquí dice Bezier Corner, este es Bezier normal, Corner o Smooth. Si yo le pongo Smooth, pues va a aparecer como la línea anterior, solamente la curvatura. Si yo le pongo Corner, pues obviamente se va a angular, va a tener un ángulo, y voy a poder mover los puntos específicamente. Y el Bezier pues sería normal, pero aparece una cuarta opción que esa no la visualizo acá, que sería Bezier Corner. Si yo selecciono Bezier Corner, entonces voy a poder seleccionar los nodos de manera independiente, y voy a poder generar curvas que no podría hacerlo de manera normal. Entonces este tipo de selección me permite a mí poder modificar los objetos dibujo en el 3D Max. Por ejemplo, si yo empiezo a generar un objeto línea y hago esto, hago varios puntos, pero regreso al punto inicial. Entonces al darle clic me aparece una leyenda que si deseo cerrar el spline, o sea, generar un dibujo. Si yo le digo que sí, automáticamente este ya es un dibujo que yo pudiese convertirlo a superficie, ¿sí?, o sin necesidad de tener una superficie de este mismo objeto. Entonces vamos a ver cómo generar superficies tridimensionales a partir de estos mismos dibujos tridimensionales. Entonces voy a borrar y voy a hacer otros elementos aquí para visualizarlo más a detalle de cómo podemos crear objetos 3D a partir de simples líneas de dibujo.
Bien, entonces vamos aquí a resetear.